¿Qué tal? En este video vamos a hablar acerca de un tema que se llama composición de funciones. Una composición de funciones es cuando una función se encuentra en función de otra. Su representación matemática es: entre paréntesis se colocan las dos funciones, entre ellas un círculo pequeño y después en otro paréntesis la variable x. Eso significa composición y se lee G compuesta en F. ¿Cómo entender esto? Fíjense, significa lo siguiente: la composición de funciones consiste en aplicar una función específica, en este caso la función G, en cada uno de los términos de la variable independiente que estén contenidos en la función F. En este video vamos a presentar varios ejemplos para entender exactamente cómo es que una función depende de otra función o se aplica en esa función. En este primer ejemplo vamos a realizar la composición de las funciones f de x, 3x más 2 y g de x, x más 3, entre 2x más 1. Bueno, vamos a realizar la composición de g en f. En este ejemplo lo que vamos a hacer es la función g la vamos a sustituir donde haya una x en la función f. Para hacerlo más entendible vamos a escribir la función f, solo que en lugar de la variable x pues vamos a escribir la función g. Entonces queda la función f de la siguiente manera: 3g más 2. Ahora vamos a sustituir la función g. 3 multiplicada por la función g, que es x más 3, entre 2x más 1, más 2. Efectuamos la multiplicación. 3 por x nos da 3x y 3 por 3 es 9. Y eso se va a dividir entre 2x más 1, más 2. Le agregamos un 1 para verlos ambos como fracciones. Efectuamos la suma de fracciones. En el denominador es la multiplicación de 2x más 1 por 1, que es 2x más 1. Luego, en el numerador, de manera cruzada, vamos a multiplicar 3x más 9 por 1 y queda 3x más 9. Luego, más, multiplicamos en forma cruzada 2 por 2x más 1. Efectuando las multiplicaciones, encontramos lo siguiente: 3x más 9, luego más 2 por 2x es 4x y 2 por 1 es 2. Vamos a simplificar el numerador y obtenemos 3 más 4x es 7x, 9 más 2 es 11 y eso dividido entre 2x más 1. Este es el resultado de esta composición. Segundo ejemplo, realizaremos la composición de las funciones f de x, que es 3x más 2, y g de x, x más 3, entre 2x más 1. Bueno, aquí debemos tener cuidado, dado que la composición ahora es f en g. Entonces, ahora vamos a proceder de la siguiente manera. La función f la vamos a sustituir en la función g, donde haya una x. Entonces, vamos a escribir la función g, pero en lugar de x, ahora vamos a escribir una letra f. Queda de esta manera: f más 3 entre 2f más 1. Enseguida sustituimos la función f de x y en el numerador queda 3x más 2 más 3 y en el denominador queda 2 multiplicado por la función f, que es 3x más 2 más 1. Realizamos las operaciones en el numerador, encontramos que es 3x más y 2 más 3 nos da 5. En el denominador multiplicamos 2 por 3x, nos queda 6x y 2 por 2 es 4 y después más 1. Simplificando, el resultado de esta composición es 3x más 5 entre 6x más 5. Vamos con la siguiente composición de funciones: f de x, x más 2 entre 2x más 1,
g de x es la raíz cuadrada de x. Se nos pide la composición de g en f. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La función g la vamos a sustituir en cada x de la función f. Entonces, vamos a escribir la función f, pero en lugar de x habrá una letra g. Entonces queda g más 2 entre 2 por g más 1. Enseguida sustituimos la función g, que es la raíz cuadrada de x. En el numerador queda la raíz cuadrada de x más 2 y en el denominador 2 veces la raíz de x más 1. Así queda esta composición de funciones. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a efectuar la composición de funciones. F de x es igual a x más 2 entre 2x más 1 y g de x es la raíz cuadrada de x. Ahora, observando, se nos pide la composición de f en g. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. La función f se va a sustituir en cada x de la función g. Escribiendo la función g, donde aparece una x, vamos a escribir f. Entonces, la función g queda como la raíz cuadrada de f. Ahora sustituimos y obtenemos que la composición es la raíz cuadrada de x más 2 entre 2x más 1. Siguiente ejemplo. Vamos a efectuar la composición de las funciones f de x, 3x al cuadrado menos 5x más 2 y g de x, 4x menos 1. Bueno, vamos a realizar la composición de g en f. La función g se sustituye donde haya una x en la función f. Entonces vamos a escribir la función f, pero donde haya una x escribiremos una letra g. Queda así: 3g cuadrada menos 5g más 2. Enseguida sustituimos la función g. 3 por 4x menos 1 al cuadrado menos 5 por 4x menos 1 más 2. Observe que lo que está entre paréntesis es la función g. Bueno, observando, tenemos un binomio al cuadrado multiplicado por 3. Entonces queda lo siguiente: 3 por 16x al cuadrado menos 8x más 1. Ese es el resultado del binomio al cuadrado 4x menos 1. Luego, menos 5 por 4x es menos 20x. Menos 5 por menos 1 es más 5 y bajamos el más 2. Ahora efectuamos la multiplicación de 3 por lo que está dentro del paréntesis. Nos da 48x cuadrada menos 24x más 3. Menos 20x más 5 más 2. Enseguida vamos a simplificar términos semejantes. Bajamos 48x cuadrada menos 24x y menos 20x nos da menos 44x. 3 más 5, 8 y más 2 es 10. En el siguiente ejemplo vamos a efectuar la composición de las funciones. F de x es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 1 y g de x es 5x más 3. Vamos a buscar la composición de g en f. La función g se sustituye donde haya x en la función f. Entonces escribimos la función f y si hay una x colocamos una g. Entonces queda la raíz cuadrada de g al cuadrado menos 2 por g más 1. Sustituimos la función g. Dentro de la raíz cuadrada queda lo siguiente: 5x más 3 al cuadrado menos 2 por 5x más 3 y finalmente más 1. Desarrollamos el binomio al cuadrado y nos queda 25x al cuadrado más 30x más 9. Recordemos que un binomio al cuadrado consiste en multiplicar por sí mismo 5x más 3 por 5x más 3.
Luego, menos 2 por 5x es menos 10x. Menos 2 por más 3 es menos 6. Y finalmente agregamos más 1. Luego, ordenando los términos, queda lo siguiente. Raíz cuadrada de 25x al cuadrado más 30x menos 10x más 9 menos 6 y más 1. Simplificando, obtenemos la raíz cuadrada de 25x al cuadrado, 30 menos 10 nos da 20x, 9 menos 6 es 3 y más 1 nos queda un 4. Bueno, aquí observamos que dentro del radical hay un trinomio, 25x al cuadrado más 20x más 4. Vamos a averiguar si tiene factorización. Vamos a recordar cómo se factorizan los trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. El trinomio que vamos a factorizar es 25x al cuadrado más 20x más 4. Vamos a multiplicar 25 por 4 y escribimos 25x al cuadrado más 20x más 100. Enseguida abrimos dos paréntesis y colocamos dentro de él lo que está antes del cuadrado, en este caso 25x. Luego buscamos dos números que al multiplicarse nos den 100 y sumados nos den más 20. Esos números son más 10 y más 10. Comprobamos, más 10 por más 10 me queda más 100. Y más 10 me da más 20. Enseguida observamos que estos factores son divisibles entre 5. Simplificamos y obtenemos 25 entre 5 nos queda 5x y 10 entre 5 nos queda más 2. Entonces, obtenemos los factores 5x más 2 y 5x más 2. Y como son iguales, entonces se pueden escribir como binomios al cuadrado. Entonces la factorización de 25x al cuadrado más 20x más 4, dado que es un trinomio cuadrado perfecto, nos da por factorización un binomio al cuadrado que es 5x más 2 elevado al cuadrado. Bien, ahora regresemos a nuestro ejercicio. Ya que observamos que ese trinomio cuadrado perfecto es factorizable, entonces colocamos dentro de la raíz cuadrada su factorización que es 5x más 2 elevado al cuadrado. Enseguida, como vemos una raíz cuadrada y un exponente al cuadrado, estos se pueden cancelar por ser operaciones contrarias. Finalmente nos queda la composición de esta función como 5x más 2. En el siguiente ejemplo vamos a hacer la composición de las funciones f de x es igual a x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado y g de x es la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x. Vamos a hacer la composición de g en f. La función g la vamos a sustituir donde haya una x en la función f. Vamos a escribir la función f, pero donde haya una x escribiremos g. Tenemos que es g al cuadrado más 1 entre g al cuadrado. Ahora sustituimos la función g y queda la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x elevado al cuadrado más 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 2x elevado al cuadrado. Ya vimos anteriormente que si hay una raíz y hay un al cuadrado, estos se pueden cancelar, dado que son operaciones contrarias. Entonces queda, cancelando la raíz con el cuadrado, en el numerador nos da x cuadrada más 2x más 1 y en el denominador, cancelando la raíz cuadrada con el cuadrado, nos queda x cuadrada más 2x. Ese es el resultado de esta composición de funciones. En este último ejemplo vamos a realizar la composición de las funciones f de x, que es x entre x menos 1, y g de x, 1 menos x al cuadrado entre 2. Vamos a realizar la composición de g en f. La función g se va a sustituir donde haya una x en la función f. Entonces vamos a escribir la función f,
pero en lugar de la x escribiremos una g y queda g entre g menos 1. Después sustituimos la función g y escribimos lo siguiente. En el numerador 1 menos x al cuadrado entre 2 se va a dividir entre g es 1 menos x al cuadrado entre 2 y se le va a restar 1. El numerador se pasa exactamente igual, 1 menos x al cuadrado entre 2, y en el denominador vamos a efectuar una resta de fracciones. Sabemos que debemos multiplicar en 2 por 1 es 2, y luego en forma cruzada 1 menos x al cuadrado por 1, y nos da 1 menos x al cuadrado, menos 1 por 2, y nos queda el menos 2. El numerador se pasa exactamente igual otra vez y en el denominador vamos a simplificar. Entonces nos queda 1 menos x al cuadrado entre 2 y luego en el denominador 1 menos 2 nos queda menos 1 y pasamos menos x al cuadrado entre 2. Dado que tenemos una división de fracciones, vamos a realizar la ley del sándwich. La ley del sándwich consiste en multiplicar extremos, que es 1 menos x al cuadrado por 2, y medios 2 por menos x al cuadrado menos 1. Indicamos las multiplicaciones. 2 por 1 menos x al cuadrado entre 2 por menos x al cuadrado menos 1. Dado que en el numerador y en el denominador tenemos el número 2, estos se pueden cancelar. Y el resultado final de esta composición de funciones es 1 menos x al cuadrado entre menos x al cuadrado menos 1.